Hola, espero se encuentren bien donde quiera que estén. Mi nombre es Osvaldo Peguero Rodríguez. Soy estudiante de la maestría de física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento estoy cursando la asignatura de Física Cuántica 1, impartida por el profesor Juan Toribio Milanés. Este video está dirigido a aquellas personas que quieren conocer un poco más de la física cuántica, en especial del átomo de hidrógeno, que es el tema que estaremos tratando en este video, que vamos a ver el contenido que hemos preparado para ustedes. En el contenido tenemos objetivos, interrogantes, son algunas interrogantes que se irán respondiendo en el desarrollo del video, términos claves, algunos términos clave que estaremos viendo durante todo el desarrollo del video. El átomo de hidrógeno, estaremos describiendo y hablando el átomo de hidrógeno. Resolución de ejercicios, ejercicio propuesto, recursos, bibliografía y al final tendremos una frase de motivación. Objetivo general: describir el átomo de hidrógeno en términos de función de onda, densidad de probabilidad, energía total y momento angular orbital. Objetivos específicos: identificar el significado físico de cada uno de los números cuánticos n, l, m del átomo de hidrógeno. Utilizar los números cuánticos para calcular información importante sobre el átomo de hidrógeno. Estudiar las funciones de onda del átomo de hidrógeno. Interrogante: ¿qué es la función radial? ¿Qué es la función angular? ¿Cómo se generan las soluciones del átomo hidrogenado? ¿Por qué el laplaciano debe expresarse en coordenadas esféricas? ¿Qué es la función angular? ¿Cómo determinar el estado fundamental del átomo de hidrógeno? Y esos son algunos de los términos claves que estaremos viendo en el desarrollo de este video. Ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno, función radial, función angular, número cuántico principal, número cuántico de momento angular, número cuántico de proyección de momento angular, ecuación radial, laplaciano, radio de Born. Ahora vamos con el desarrollo en el cual estaremos hablando del átomo de hidrógeno. En este caso vamos a aplicar la mecánica cuántica al átomo de hidrógeno. Lo vamos a hacer con el átomo más sencillo, el átomo de hidrógeno. ¿Qué tiene de especial el átomo de hidrógeno? Que posee un único electrón, es decir, estamos ante un núcleo que está formado por un único protón. Por lo tanto, tenemos un número cuántico Z igual a 1. Así como vemos aquí, tenemos este único protón y tiene el número Z igual a 1. En la corteza hay un solo electrón. A este átomo se le conoce como hidrógeno, el átomo de hidrógeno. También podemos aplicar la teoría cuántica a otros átomos, pero que tengan un solo electrón. De momento no podemos trabajar con átomos de más de un electrón. El helio, con número atómico de 22 protones en el núcleo. También, por ejemplo, el litio. Otro sería el átomo de berilio. Esos átomos que tienen un solo electrón en su corteza, todos ellos, al aplicarle la teoría cuántica, van a generar soluciones muy similares, idénticas, solo por el número atómico que es diferente en cada uno de ellos. En las soluciones de la energía y de la función de onda, el número atómico va a participar en estas ecuaciones, como veremos más adelante. Que la energía depende del número atómico al cuadrado, que las funciones de onda también dependen del número atómico y por tanto va a haber esa pequeña diferencia entre unos átomos y otros, pero las soluciones serán válidas para todos esos átomos. ¿Cómo se generan estas soluciones? Se generan resolviendo la ecuación de Schrödinger para el átomo. ¿Qué forma tiene? Pues siempre tiene la forma del hamiltoniano. Actúa sobre la función de onda y nos genera la energía del sistema cuántico por su función de onda. Esta es la forma que tiene esta ecuación. El hamiltoniano depende del sistema al que lo apliquemos. El hamiltoniano viene dado
por menos h barra cuadrado, como vemos aquí, partido 2m. Eso es en el caso de ser un movimiento unidimensional. Lleva las derivadas segundas respecto del cuadrado. Si el movimiento es tridimensional, lleva la derivada segunda respecto de x cuadrado, respecto de y cuadrado y respecto de z cuadrado. Esas parciales segundos respecto de x, y y z al cuadrado se pueden simplificar o representar con el laplaciano, como podemos ver acá. Además nos lleva aquí el potencial que está sometido al sistema, que es un operador. Esta parte de aquí es la energía cinética E, y este otro que está sumando es la energía potencial. La suma de la energía cinética y potencial es la energía total, que es la magnitud física a la que se asocia al operador hamiltoniano. En el caso del átomo de hidrógeno, un átomo está formado por un núcleo cuya carga es el número de protones que contiene, que son Z, el número atómico por la carga de protón, que es E. Por otro lado, tenemos un electrón que tiene de carga menos E, y por tanto el potencial al que está sometido ese electrón es un potencial electrostático, que viene dado por la ley de Coulomb. Si R, la distancia que separa el núcleo del electrón, este potencial va a depender exclusivamente de R y va a ser igual al producto de las cargas Z por E por menos E, menos Z por E cuadrado partido 4 epsilon 0 por el radio, así como vemos aquí. Así viene dado el potencial, menos Z por E cuadrado sobre 4pi por I sin 0 por R, o sea, por la distancia entre núcleo y electrón, es el potencial de Coulomb. Por tanto, nuestro hamiltoniano va a tomar la forma energía cinética, menos h barra cuadrado, como podemos ver aquí, partido 2m, laplaciano más el potencial, que es menos z e cuadrado partido 4 epsilon 0 por R. Y este hamiltoniano tenemos que hacer algo más con él. El laplaciano debe expresarse en coordenadas esféricas, no en cartesiano. Esas derivadas segundas que comentamos respecto de x, y y z deben expresarse a esféricas. Y en esféricas ya sabemos que se emplean tres coordenadas que son r, θ, φ. Es decir, nuestra función de onda no debemos expresarla en cartesiano, sino en esférica. R, θ, φ. ¿Por qué en esféricas? Porque el átomo tiene simetría esférica, como podemos ver acá. Si este es el átomo, que tiene una simetría esférica, el electrón gira en torno al núcleo y ese movimiento presenta una simetría esférica, y por tanto debemos usar coordenadas adecuadas al modelo al que aplicamos la ecuación de Schrödinger. Entonces, todo esto que acabamos de indicar, sustituyéndolo aquí en el hamiltoniano por su valor general, esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación de Schrödinger, es una ecuación diferencial. En este caso concreto tiene solución analítica y la podemos resolver matemáticamente, y nos va a dar dos cosas. Por un lado la energía del sistema y por otro lado la función de onda del sistema, y como dijimos va a depender de las coordenadas especiales en esférica. Vamos a describir esas coordenadas. Dibujemos los ejes tridimensionales en el espacio. Tenemos el eje Z y perpendiculares a él tenemos el eje Y y tenemos el eje X, que luce más o menos así. Tenemos un punto en el espacio. En coordenadas cartesianas pues tiene de coordenada la Z y la Y. Y si proyectamos el punto sobre el plano XY, si lo dejamos caer al plano XY, la proyección de ese punto nos va a dar el valor de X, el valor de Y y el valor de Z se medirían aquí. En esférica, ¿qué coordenadas tenemos? Por un lado, distancia entre el núcleo y el electrón, esta distancia que vemos aquí.
Esta distancia es r. Por otro lado tenemos el ángulo que forma ese vector posición con el eje z, este ángulo, que se llama θ, el ángulo θ. Y por otro lado, la proyección del punto sobre el plano XY, si la unimos con el origen de coordenadas, el ángulo que forma con el eje X, esa proyección es φ. Este ángulo, que sería entonces el ángulo φ. Por tanto, el punto se da por r, que es la distancia del origen al plano, el ángulo θ, que es el ángulo que forma con el eje z, y el ángulo φ, que es el ángulo que forma la proyección del punto con el eje X. Por tanto, el punto se da por r, distancia del origen al punto, el ángulo θ, que es el ángulo que forma el eje z, y el ángulo φ, que es el ángulo que forma su proyección, la proyección del punto del eje X. La variación de esta coordenada es la siguiente. La r tiene una variación de 0 a infinito. El ángulo θ, que es una variación de 0π, va de z positivo a z negativo. El ángulo φ recorre todo el plano XY de 0 a 2π, es decir, va desde X positivo, recorre todo el plano XY y vuelve a X positivo. Es la variación de las tres coordenadas esféricas. Ahora, resolviendo la ecuación, obtenemos la función de onda, y la función de onda tiene una característica especial, y es que se separa en dos partes. Ya resolvemos esta ecuación. Aquí tendríamos la función de onda, que tiene esa característica, que se separa en dos partes. Una parte que se conoce como la parte radial de la función de onda, es esta parte aquí. Es la parte radial porque depende solamente de r. Es la función radial, la parte radial de la función de onda. Y la otra parte que se conoce como la parte angular de la función de onda, que es esta parte. Esta sería la parte angular porque depende de los ángulos. La parte angular en matemática es conocida como un armónico esférico. Es un tipo de función especial que se conoce desde hace muchos años como armónico esférico. Es anterior a la mecánica cuántica. El producto de ambas nos dan la función de onda del átomo de hidrógeno. También se puede llamar orbital o un estado hidrogenoide. Esta separación de variables en parte radial, que depende solo de r, y parte angular, que depende de θ y de φ, es posible porque el potencial depende exclusivamente de r, como podemos ver aquí. El potencial depende exclusivamente de r. El potencial al que está sometido el electrón es una función exclusiva de r, no depende de los ángulos, es un potencial central. Solo depende de la distancia al núcleo de átomo a una distancia dada. El potencial se mantiene constante, tiene una simetría esférica y eso permite esta separación. Y al resolver la ecuación obtenemos el valor de la función radial, el valor de la función angular o armónico esférico. Y también obtenemos la energía del átomo. Como podemos ver aquí, la energía del átomo va a depender de un número n. Ese número es el número cuántico que va a tomar el valor de 0 hasta infinito y se conoce como el número cuántico principal y nos va a dar la energía del átomo. Nos da la energía, los niveles energéticos en los que se puede encontrar ese átomo de hidrógeno. El número cuántico principal n, ¿de dónde procede? Procede de establecer condiciones de contorno o condiciones límite que permiten que la función de onda sea válida en mecánica cuántica. La mecánica cuántica exige unas condiciones a la función de onda. Tiene que ser una función continua, derivada continua que tiene que ser finita, debe ser de cuadrado integrable. Todo eso, al exigirlo, introduce unas restricciones, unos números cuánticos que toman ciertos valores, y esos números cuánticos, en concreto el n, es el que
nos da lugar a los diferentes niveles energéticos, y él junto con L y el M determinan el estado cuántico de ese átomo de hidrógeno. Esas restricciones que tiene la función de onda, esas condiciones que deben cumplir, introducen estos números cuánticos. Por tanto, la energía que tenemos ahí nos va a indicar que el átomo de hidrógeno solo puede tener ciertas energías. Como siempre en mecánica cuántica, la energía es una magnitud cuantizada que solo puede tomar ciertos valores. Ahora, ¿qué valores puede tomar? Por ejemplo, si tenemos n igual a 1, para n igual a 1 tenemos el primer nivel energético. Cambiamos aquí la n por el 1 y nos queda menos z cuadrado, e cuadrado partido 2a. Esa sería la energía del primer nivel o estado fundamental del átomo de hidrógeno. Menos z cuadrado, e cuadrado partido 2a. ¿Quién es E? Es la carga del electrón, viene dada del potencial que indicamos antes, y Z es el número atómico. Lógicamente, si hablamos de un átomo de hidrógeno, la Z vale 1 y por tanto la podemos quitar y dejar simplemente la ecuación E cuadrado partido 2A. A es el radio de Bohr. Si la Z vale 2, como en el caso del átomo de helio, pues en este caso la energía de ese nivel es menos 4E cuadrado partido 2A. Depende del tipo de átomo que sea, de hidrógeno o hidrogenoide, de helio más, el litio 2 más, berilio 3 más. El siguiente nivel energético lo tenemos con N igual a 2. N igual a 2 nos da el segundo nivel energético, que va a tener una energía E sub 2, que es menos Z cuadrado, E cuadrado partido 8A. Cambiamos la N por 2. 2 cuadrado es igual a 4 por 2, 8. Por eso ponemos 8 y así sucesivamente. El siguiente nivel energético es el nivel N3, que es simplemente cambiar la N por 3. 3 por 3, 9, por 2, 18, menos Z cuadrado, E cuadrado partido 18A. El siguiente nivel energético es el nivel N4, N igual a 4. El siguiente nivel con N igual a 5. Observamos en detalle que disminuye el espacio. El espacio entre ellos va disminuyendo. La energía va aumentando. Tenemos una escala de energía que va creciendo hacia arriba. Por supuesto, la energía crece hacia arriba, pero el espacio disminuye. Como podemos ver aquí, tenemos entre 1 y 2 un espacio que es mucho mayor que el espacio que hay entre 2 y 3. Así sucesivamente. Llega un momento en que estos espacios, como van cada vez disminuyendo más y más y más, llegan casi a superponerse los diferentes estados, llegando a una zona que se conoce como el continuo. Aquí los estados están tan cercanos que se superponen y los niveles energéticos forman un continuo. Eso es para valores de n elevado. Si a un átomo de hidrógeno le aportamos la energía suficiente para llevarlo a estos últimos niveles, el último sería como n infinito. Lo vamos a ionizar. La diferencia energética entre n1 y el infinito nos da la energía de ionización del átomo de hidrógeno o hidrogenoide. Átomo siempre con un electrón. El núcleo no nos importa. ¿Puede el núcleo tener un protón, como es el caso del átomo de hidrógeno, o 2 protones como el helio, o 3 como el litio, o 4 como el berilio? Eso no nos importa. Siempre que tenga un electrón cumple lo que estamos comentando. Ya conocemos los niveles energéticos del átomo de hidrógeno que nos aporta la mecánica cuántica. La función de onda, como podemos ver, depende de 3 números cuánticos que son el N, L y M. Ya hemos descrito los valores que toma N y cómo se llama. Número cuántico principal. Y como vemos nos da los niveles energéticos que presenta el átomo. ¿Qué es L? Es otro número cuántico que toma valores de 0 hasta N-1 y se llama número cuántico azimutal.
es el número cuántico azimutal o número cuántico de momento angular y está relacionado con el momento angular que presenta el electrón en el átomo. En concreto, el momento angular al cuadrado del módulo del momento angular es h barra cuadrado L por L más 1. Es decir, que el módulo del momento angular es la raíz cuadrada de esto que tenemos escrito. Eso sería el momento angular. Entonces, sabiendo el valor de L, tenemos el módulo del momento angular del electrón y puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, etc. Si la L vale 0, pues tenemos 0 del momento angular. Si la L vale 1, pues tenemos 2h barra, 1 más 1 es 2, por 1 serían 2. Entonces serían 2h barra cuadrado. Si la L vale 3, pues sería 3 más 1, 4, por 3, 12, que sería 12h barra cuadrado. Por último, tenemos el número cuántico m, que toma valores desde menos L, como podemos ver ahí, desde menos L pasando por 0 hasta más L. Se llama número cuántico magnético y nos da la orientación del orbital. Bueno, en realidad el número cuántico m describe ya cada orbital. N nos indica cada nivel energético. También se suele llamar una capa. Sería una capa cada nivel energético. Por ejemplo, el nivel energético más bajo es este que tenemos aquí, que se conoce como orbital 1s o capa 1s, y L nos indica la subcapa que hay dentro de cada capa. M nos indica dentro de cada una de esas subcapas cuántos orbitales hay. Lo vamos a ver con un ejemplo. Es necesario para que la función sea aceptable establecer unos ciertos valores para unos parámetros que surgen al resolver la ecuación de Schrödinger. Esos parámetros, esos valores son n, que puede tomar valores de 1 hasta infinito, L de 0 hasta menos 1 y m de menos L hasta más L. Ahora vamos a ver cómo estos números cuánticos, estos valores predicen el estado del átomo de hidrógeno y nos indican en qué orbital se encuentra cada electrón. Por ejemplo, el estado fundamental del átomo de hidrógeno viene dado por n igual a 1. Con n igual a 1, L solo puede tomar un valor que es 0, porque L siempre toma una unidad menor. Toma de 0 hasta una unidad menos que n. Por tanto, con n1, la L solo puede ser 0, y con L0, como la m va desde menos L hasta más L, con L0 solo hay un valor posible para m, que es también 0. Desde la función de onda tenemos 1 de n, 0 de L y 0 de n. Este sería el 1s. Estos tres valores de n, L y m van a determinar el estado fundamental del átomo de hidrógeno. Su función de onda pues es la phi 100, como podemos ver aquí. Tenemos una anotación a la que L es igual a 0, se representa por una S, se llama orbital S. Por tanto, en este caso, el orbital 1s. El 0 de la m lo podemos poner o no. Las anotaciones y el primer valor es de n, el segundo de L y el tercero de m. Por ejemplo, si la n vale 2, tenemos el segundo nivel energético. Un segundo nivel energético con n2, la L puede tomar dos valores que son 0 y 1, como podemos ver aquí. Todos los valores de 0 hasta n-1 y dependiendo de L, el valor que tome la m. Si L vale 0, la m solo puede tomar valor de 0. Con L1, la m toma valores desde menos L hasta más L. Entonces sería m igual a menos 1, 0 y 1. Estos tres números indican tres orbitales. M-1 representa un orbital, M0 otro y M1 otro orbital. En N2 indica una capa
El L0 y L1 indican que dentro de esa capa hay dos subcapas, la subcapa S y la subcapa P, que podemos ver acá. Y dentro de la subcapa S, M con valor 0 indica un único orbital que es el 2s. Con M menos 1, 0, 1 indica tres orbitales dentro de la subcapa P, que son el 2, 1, menos 1, el 2, 1, 0 y el 2, 1, 1. La situación sería la siguiente. Vamos a tener dentro del nivel energético un estado cuántico que va a venir dado por la función de onda 2, 0, 0. Eso es el 2s. Porque 0 ya dijimos que se representa por una S. Después tenemos un segundo orbital que viene dado por 2, 1, menos 1. Por ejemplo, o 0 o 1. Elegimos al menos 1. Esto es un segundo orbital. Un tercer orbital es el phi 2, 1 y toma el otro valor de M0. Como podemos ver, el número cuántico M es el que Como podemos ver, el número cuántico M es el que distingue los diferentes orbitales 2, 1, 1. Este nivel energético se llama también una capa y está formado por dos subcapas, la S y la P. Este nivel energético se llama también una capa y está formado por dos subcapas, la S y la P. Estos son orbitales P. También se podría haber puesto 2p menos 1, 2p0, 2p1, se puede cambiar por una p el 1 del medio, se puede cambiar por una p si queremos. Por tanto, una capa formada por dos subcapas, la S y la P, S tiene un solo orbital, 2s, y la P tiene tres orbitales cada uno dado por el número cuántico M. Vamos a indicar lo que hay en el tercer nivel energético. Lo da el número cuántico n igual a 3. La energía depende solamente de n. Para cada valor de n tenemos una energía. N1, estado fundamental. N2, primer estado citado. N3, segundo estado citado. Con N3 tenemos del L tres posibilidades de 0, 1 y 2. Como podemos ver acá, de 0, 1 y 2. La subcapa con L0 se llama S. La subcapa con L1 se llama P. La subcapa con L2 se llama D. Para L0 la M solo puede tomar valor de 0. Ya vimos. Para L1 la M solo puede tomar valores menos 1, 0 y 1. Para L2 puede tomar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a ver los diferentes estados cuánticos que hay en este tercer nivel energético. Se dice que son degenerados porque poseen todos idéntica energía. Fíjense que aquí si dibujamos las cuatro líneas van al mismo nivel. Todas poseen idéntica energía porque todas tienen el mismo número cuántico principal que es el que determina la energía. En el caso de N3, igual todos los estados que vamos a ver presentan idéntica energía. Este orbital 3s, 3 de ellos son los 3p y los otros 5 son los 3d. Y también para n igual a 4, n igual a 5 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la función de onda del estado fundamental del átomo de hidrógeno para el orbital 1s del átomo de hidrógeno. Y dejaremos una tabla con algunas de las funciones del átomo de hidrógeno. Como hemos visto, la función de onda depende de los números cuánticos n, l y m. El orbital 1s tiene 1 de n, 0 de l y 0 de m. Y por tanto la función radial es una función R10 o R1s, que depende solo de R, y la función angular, el armónico, es Y00. Los armónicos dependen de los ángulos. Esta función radial se puede determinar resolviendo la ecuación que tenemos por aquí. Esta ecuación que tenemos aquí.
y la R10 es la ecuación matemática sin muchos problemas. Es 2 por z partido a la 3 medio e a la menos z r partido a, donde z es el número atómico, a es el radio de Bohr y esto es la función radial. Se llama función radial del orbital 1s y el armónico es muy sencillo, el y00. Es una constante, es 1 partido raíz de 4pi. Si multiplicamos de ambas funciones radial y angular el R10 por Y00, nos da el orbital. Por ejemplo, tenemos acá raíz de 4 es igual a 2, entonces lo simplificaríamos con estos dos. De manera que ese orbital es 1 partido raíz de pi por z partido a la 3 medio e a la menos z r partido a. Esta es la forma que tendría el orbital 1s para un átomo hidrogenoide, porque no hemos quitado la z, no la hemos puesto como 1, por tanto puede ser hidrógeno, Z1 o hidrogenoide. De aquí tenemos las funciones escritas. Lo mismo podemos hacerlo para el 2s, el 2p menos 1, 2p0, para el 2p1, para todos ellos se pueden construir de esta manera multiplicando la función radial por el armónico. Aquí tenemos las funciones escritas. Son algunas de las funciones de onda del átomo de hidrógeno. Y visto esto, ahora vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Nuestro primer ejercicio nos dice: un electrón está atrapado dentro de un pozo esférico infinito con este potencial, con el potencial de 0 para R menor que A o más infinito para R mayor que A. Usando la ecuación radial de Schrödinger, determine las energías propias ligadas y las funciones de onda radial normalizada correspondiente para el caso donde el momento angular orbital del electrón es 0, L igual a 0. Demuestre que el estado de energía más bajo para L igual a 7 se encuentra por encima del segundo estado de energía más bajo para L0. C. Calcule la probabilidad de encontrar el electrón en una esfera de radio A partido 2 y luego una capa esférica de espesor A partido 2 situada entre R igual a y R igual a 3A partido 2. Por fuerza del pozo esférico la función de onda es 0. Dentro del pozo esférico la fórmula radial es esta. Esta sería la fórmula. Y aquí tenemos el valor de K y el valor de U sub R. Y si consideramos el caso en el que el momento angular del electrón es 0, esto sería así. Entonces, si el momento angular es 0, entonces tendríamos la segunda derivada de U con respecto a R cuadrado más K al cuadrado por U. Eso sería igual a 0. La solución a esta formulación es inmediata. Tenemos U sub R va a ser igual a por el coseno de K por R más B por el seno de K por R. A y B son constantes. De esta manera, la solución radial es esta. Teníamos entonces para R dependiente de R sería igual a por el coseno de K por R sobre R más B por el seno de KR sobre R. En R igual a 0, por tanto A va a ser igual a 0. Entonces la función radial va a ser igual a B por el seno de KR sobre R. Recordemos que el límite de R hasta 0, seno de R sobre R va a ser igual a 1. Asimismo, aplicamos las condiciones de frontera. Para R sub A sería igual a 0. B, seno de KA sobre A sería igual a 0. Para K por A es igual a N pi. Y K sería igual a N por pi sobre A. Por lo tanto, la función radial va a ser igual a B sobre R por el seno de N
pi r sobre a. De la condición de normalización, entonces tenemos que va a ser igual a esto que tenemos acá, para b igual a raíz cuadrada de 2 sobre a. Por tanto, la función radial va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 2 sobre a por 1 sobre r seno de n pi r sobre a. Y las energías son las siguientes. Tendríamos que las energías sería n sub n igual a n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado sobre 2m a cuadrado. Y ahora, para la probabilidad de encontrar el electrón en una esfera de radio a sobre 2, tenemos lo siguiente. Esta sería la probabilidad para r menor que a sobre 2, que sería igual entonces a 2 sobre a integral de 0 a sobre 2 seno cuadrado de n pi r sobre a diferencial de r, y eso va a ser igual a 1/2. Y para la probabilidad de a menor que r menor que 3a partido 2, vamos a tener entonces que va a ser igual a 2 sobre a integral de a hasta 3a partido 2 seno cuadrado de n pi r sobre a diferencial de r va a ser igual también a 1/2. Entonces aquí tenemos que esta es la probabilidad para la esfera de radio de a partido 2, y aquí tenemos la probabilidad para la capa esférica de r igual a r igual a 3a partido 2. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejercicio resuelto. Dice, encuentre la energía L0 igual a la función de onda de una partícula de masa m que está sujeta al siguiente potencial central. Este potencial B dependiente de R es igual para 0, A menor que R menor que B, y para infinito en caso contrario, igual a infinito en caso contrario. Entonces, se tiene una partícula de masa m en un potencial tipo caja, pero de forma esférica entre los radios A, R y B, de donde se pide determinar la función de onda y la energía para L igual a 0. Para ello, el problema es completamente equivalente a la formulación de la partícula en la caja, pero en versión esférica, donde deben formularse las condiciones en base a la solución general, como lo vamos a ver en los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es plantear la formulación, que está dada de esta manera. En esta primera línea tenemos la ecuación de Schrödinger en general dentro de la zona de solución, donde el potencial es nulo, A menor que R menor que B. Luego aquí la tenemos en coordenadas esféricas. Se plantea la solución con tres números cuánticos n, l y m. Menos 1 menor que m menor que 1, siendo r la parte radial y y los armónicos esféricos según el método de separación de variables. Al reemplazar en la ecuación con el laplaciano, en esféricas resulta esta última ecuación para resolver a r. De acuerdo a la forma de esta ecuación, se debe saber que es la forma de la ecuación de la función de Bessel esférica, donde la solución son estas, donde el radial es igual a esto que tenemos acá. Esto va a ser igual a esta parte que tenemos aquí de esta ecuación, donde aquí tenemos que J sub L más 1/2 por epsilon sub NL por R, y la N sub L más 1/2 epsilon N correspondiente de R son las funciones de Bessel y Newman respectivamente, donde se dan en las variables epsilon sub NL correspondiente de R y el coseno de epsilon N sub L, que para eso es igual a 2m por E sub NL partido H barra cuadrado, donde A y B son la constante de las partículas del problema.
Ahora que se conoce la solución, cómo se busca L igual a 0, se reemplaza donde las soluciones toman la siguiente forma. Aquí tenemos la función radial y también tenemos la función angular, donde se reemplazan las formas particulares de las funciones especiales, tal que en el caso de L igual a 0 la función no depende de los ángulos, sino que solo es radial. Y la función nos va a quedar dada, la función de onda nos queda dada entonces de esta manera. Lo último es determinar la autoenergía, que se puede hacer exigiendo que las funciones se anulen en los bordes R igual a R igual a B. Para eso tenemos entonces que la función radial va a ser igual a esto en el borde A y en el borde B, donde se igualan ambas expresiones y al final queda una igualdad de las tangentes evaluadas en los bordes de la esfera. Esta igualdad en la tangente, como podemos ver aquí, la tangente de epsilon sub n de A es igual a la tangente de epsilon sub n de B. Ahí queda esta igualdad. Entonces se debe cumplir que B sub n es igual a sub n tangente de epsilon sub n de A. B da igual y la tangente de epsilon sub na es igual a tangente de epsilon sub nb. La última forma se satisface para B menor que A si epsilon sub eb es igual a epsilon sub na más nr. Entonces se debe cumplir que si B sub n es igual a sub n, tangente de epsilon sub na, o B da igual a la tangente de epsilon sub na igual a la tangente de epsilon sub nb. La última forma se satisface para B menor que A. Es igual epsilon sub n de B es igual a epsilon sub n de A más ni. De modo que la autoenergía son las siguientes. Tenemos que para la autoenergía E sub n va a ser igual a h barra cuadrada pi cuadrado n cuadrado sobre 2m por B menos A, que se encuentra reemplazando la expresión de epsilon sub n y despejando E sub n. Y ahí se explica la periodicidad y el número adicional n, reemplazando argumento y la constante. Se tiene entonces esta función de onda, quedando A sub n como constante de normalización. Se determina la solución del potencial de caja esférica en el mínimo número cuántico de momento angular, donde se resuelve la ecuación para el radio según la separación de variables y se encuentran las autoenergías con las condiciones de frontera como se muestra en los pasos anteriores. De ese modo se determina que las funciones de onda y la autoenergía se dan como están expresadas acá. Tenemos la autoenergía y la función de onda. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer ejercicio resuelto. Para este ejercicio se nos dice, para un átomo de hidrógeno en un estado estacionario con número cuántico NLM, demuestre que el valor esperado de R es igual a la integral de 0 a infinito R al cubo, el valor absoluto de la función radial al cuadrado dependiente de R. El valor esperado para R es igual. Definiendo la ecuación de valor esperado, tenemos que el valor esperado para R es igual a la integral de menos infinito a infinito por la función de onda por R, función de onda diferencial de B, que va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de R, el valor absoluto de la función de onda al cuadrado de diferencial de B. Reescribimos la ecuación de valor esperado para las coordenadas esféricas. Para el átomo de hidrógeno trabajamos en coordenadas esféricas. Por lo tanto, el elemento diferencial de volumen es el siguiente. Diferencial de volumen es igual a R cuadrado seno de teta, diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de phi. Así nuestro valor esperado queda de la siguiente manera. Así queda nuestro valor esperado con esta triple integral
recordemos, como dijimos anteriormente, que para R va de 0 a infinito, que para teta va de 0 a pi y que para phi va de 0 a 2pi. Así quedan estas integrales de R, valor absoluto de R cuadrado por R cuadrado, el seno de teta, derivada de R, derivada de teta, derivada de phi. Y esto va a ser igual a la triple integral que ya vimos por R al cubo, valor absoluto de la función de onda al cuadrado, el seno de teta, derivada de R, derivada de teta, derivada de phi. Separamos la función de onda en sus partes radiales y angulares. Sabemos que para el átomo de hidrógeno nuestra función de onda es la siguiente. Esta es nuestra función de onda para el átomo de hidrógeno. La función de onda NLM es igual a la parte radial, que depende solamente del radio, y la parte angular, que depende de los ángulos de teta y de phi. Reemplazando este resultado en el valor esperado, entonces tenemos lo siguiente. El valor absoluto de la función de onda al cuadrado va a ser igual a valor absoluto de la parte radial al cuadrado, valor absoluto de los ángulos al cuadrado. Reemplazando este resultado en el valor esperado, entonces el mismo nos va a quedar de esta manera. Así va a quedar nuestro valor esperado. Y si las funciones angulares fueron propiamente normalizadas, entonces tenemos que nuestro valor esperado va a quedar de esta manera. Y aquí queda demostrado cómo el valor esperado de R toma el valor dado por el ejercicio. Como podemos ver acá, este es nuestro valor esperado y toma el valor dado por el ejercicio. Así que hasta ahí fueron nuestros 3 ejercicios resueltos. Ahora vamos a ver 3 ejercicios propuestos para que ustedes apliquen lo aprendido y puedan resolver. Ustedes dan una pausa al video y resuelvan estos 3 ejercicios. Los recursos para trabajar este tema fueron ChainStop, YouTube y la bibliografía. Nuestro tema fue tomado del libro Química Cuántica, 5ª edición, y del material impartido por nuestro maestro Juan Toribio Milanés. Y también tenemos parte en esta página de internet que tenemos acá, es parte de nuestra bibliografía. Y como dijimos al inicio, que al final tendríamos una frase de motivación, esta es la frase que queremos compartir con ustedes. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esta frase fue dicha por Leo Tolstoy. Mis queridos amigos, muchas veces queremos cambiar el mundo, queremos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero para nosotros cambiar el mundo, cambiar eso que nos rodea, debemos comenzar a cambiarnos primero nosotros, cambiarnos a sí mismos, para entonces tratar de cambiar el mundo y cambiar todo eso que nos rodea. Así que muchas gracias, queridos amigos, y será hasta la próxima.